Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juana Mendoza y hoy les voy a presentar mi póster que se encuentra dentro del área de traducción del conocimiento y mi proyecto se llama Consideraciones médicas en gestantes y recién nacidos durante la epidemia por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Bueno, pues para contextualizarlos un poco, a pesar de que todos sabemos algo del tema, esta infección causa la patología que hoy conocemos COVID-19, que fue descrita desde el año pasado en China. Su comportamiento ha demostrado que es una enfermedad con una alta velocidad de propagación y hasta el día de hoy ha generado múltiples retos en el campo de la medicina. Tal ha sido su impacto que la OMS lo ha declarado como una emergencia de salud pública a nivel mundial. Y pues como en toda patología, el diagnóstico del manejo puede variar según la población afectada. Puede dividirse por edades, por sexo u otras características. Por eso, las gestantes y recién nacidos constituyen un grupo poblacional con una serie de características que pueden requerir consideraciones especiales a la hora del manejo de esta enfermedad coronavirus. En cuanto a la importancia del tema, cabe resaltar que es un fenómeno global actual y que la literatura justifica que la información relacionada al grupo de gestantes y recién nacidos hasta el momento es muy escasa y los datos actuales no permiten hacer conclusiones definitivas. Por lo tanto, se desconoce el verdadero impacto de la enfermedad sobre el embarazo y no es posible determinar si existe o no transmisión vertical del virus. Porque en mujeres embarazadas, pues en términos de fisiología médica, estas mujeres pasan por diversos cambios que en consecuencia generan mayor susceptibilidad y un peor pronóstico en el desarrollo de este grupo de infecciones. Estos cambios incluyen una reducción de los volúmenes residuales funcionales, elevación del diafragma y una alteración en la inmunidad celular. Además, en experiencias previas con infecciones por otras cepas de coronavirus, se ha demostrado que son agentes capaces de causar resultados clínicos adversos para la madre y para el feto que pueden llegar a ser fatales. Desde mi perspectiva, este tema es fundamental dado que en medios de información se ha resaltado el impacto de la enfermedad en población de mayor a 60 años y con comorbilidades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, pero no se ha mencionado el potencial riesgo que existe en mujeres embarazadas y en el feto. Además, no solo estamos tratando a un paciente, sino a dos. En esta investigación, mi propósito era obtener literatura gris e indexada que abarcara generalidades del tema. Para la búsqueda de literatura indexada utiliza la plataforma PubMed y como literatura gris como recurso para información a nivel nacional utiliza el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 en establecimientos de atención en salud. Y para el manejo a nivel mundial utilicé la guía provisional de la OMS publicada en marzo de este año. Para la búsqueda de literatura indexada utilicé términos MESH con el conector booleano AND para buscar la intersección de ambos temas. Utilicé este término para embarazo combinado con COVID-19 y SARS-CoV-2 en donde encontré 44 artículos y 36 y de estos escogí 4. Para la información sobre la infección de transmisión vertical utilicé este término MESH con la misma combinación, encontré un total de 10 artículos y seleccioné 2 para un total de 6 artículos analizados. Ahora bien, con el ánimo de comparar la información que recolecté con los artículos, seleccioné 8 temas que responden a las cuestiones que han surgido con el tema y que finalmente se pueden traducir en recomendaciones médicas. Primero, frente a las manifestaciones clínicas, en general todos los autores reportan que el cuadro tiende a ser hasta asintomático hasta leve a moderado, y son muy pocos los casos severos o fatales que han sido registrados. Por otro lado, para el diagnóstico de la enfermedad, únicamente 2 de los artículos hablan sobre herramientas para evaluar a las pacientes, y no hay diferencia frente a la población no gestante. Adicionalmente, los autores Dotters y Katz y Hughes realizan una serie de recomendaciones en el manejo de esta paciente, como la posición supina lateral izquierda cuando requieren de intubación y la anticoagulación profiláctica en los casos de inmovilización y enfermedad severa. Cabe resaltar que ninguno de los artículos que revisé evalúan el manejo farmacológico. Ya frente a las posibles complicaciones que pueden desarrollar las gestantes, algunos autores reportan que en consecuencia de los cambios fisiológicos que surgen en esta población, pues son propensas a complicaciones serias, aunque hasta el momento no se ha observado que sea un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones obstétricas como lo son la ruptura prematura de membranas o el aborto espontáneo. Ahora, igual todavía se considera que puede ser un factor precipitante para desenlaces no deseados. Otras conclusiones que realizan los autores es que durante, antes y después del parto se incluye el uso de telemedicina para controles prenatales y de posparto, así como la lectura de exámenes. En otro sentido, cuando se realice una admisión de una paciente a una institución o centro hospitalario, se debe realizar una evaluación de síntomas y factores de riesgo para desarrollo de coronavirus. Con respecto
al mecanismo de parto, inicialmente surgieron dudas frente a una posible infección al realizar el parto vía vaginal. Y desde entonces se ha utilizado la cesárea como mecanismo para evitar la transmisión del virus. Pero los autores insisten que la infección no es una indicación para realizar cesárea, sino otras consideraciones médicas. Además, la evidencia es insuficiente como para determinar que la cesárea actúa como un factor protector. Por una misma línea, inicialmente la lactancia materna fue cuestionada como posible fuente de transmisión, pero el autor Chen en compañía realizó una serie de pruebas en muestras de lactancia materna que finalmente se encontraron libres de virus. Desde entonces se sugiere que se mantenga la lactancia con las adecuadas medidas de higiene y en casos de sospecha o diagnóstico de COVID-19 se recomienda la extracción de la leche materna. También, a pesar de que los resultados que se han encontrado en los diversos estudios demuestran que no hay infección perinatal, todavía surgen dudas porque han surgido una serie de teorías en donde se podría explicar la transmisión in útero, como que la hipoxemia severa materna puede causar alteraciones a nivel placentario que permiten la entrada del virus y pues de ahí terminar en una infección. Por otro lado, otros autores indican que los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 están sobreexpresados a nivel placentario durante el embarazo, lo cual facilita la infección por SARS-CoV-2 en el feto. Sin embargo, otros autores dicen que esta expresión está completamente atenuada, por lo que no se podría explicar una infección de madre a hijo a nivel perinatal. Por lo que todavía, a pesar de todos estos resultados, no es posible definir si existe una transmisión o no intrauterina. Por otro lado, se deben mantener ciertos controles con los recién nacidos de mujeres con sospecha o diagnóstico de COVID-19 por el riesgo de contagio en el periodo postnatal. Los autores de estos artículos enfatizan el riesgo que existe de la transmisión nosocomial, por lo que es fundamental mantener el distanciamiento madre-hijo durante la ventana de infección y en los casos en donde no se pueda mantener en cuartos separados, se debe considerar el uso de barreras físicas y que se mantenga una distancia aproximada de 6 pies. Independientemente como la literatura todavía es muy escasa, es muy importante evaluar el impacto de enfermedades previas muy similares a la epidemia actual sobre la población de gestantes, como lo podemos ver en esta tabla. Además, vale considerar que el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 tienen una secuencia con una similitud mayor al 85%, por lo que es importante evaluar las consideraciones que se tuvieron en ese entonces y poder aplicarlas en la pandemia actual. Cabe resaltar que en experiencias pasadas y en lo referente a la literatura existente se ha evidenciado una importante morbimortalidad materna y mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Pero sin embargo, en los diversos estudios que han realizado en esta lista de enfermedades no se ha confirmado la transmisión vertical del virus. Como pueden ver en esta tabla, el H2N2 de 1957, el 10% de todas las muertes ocurrieron en embarazadas y la tasa de letalidad era el doble en esta población. En SARS, en H1N1 y en MERS del 2002, 2009 y 2012 respectivamente, sí se vio una mayor morbimortalidad materna y había mayor riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos, así como de restricción crecimiento intrauterino y de aborto espontáneo. Igual como les mencioné, todavía no hay evidencia de infección perinatal ni de infección a través de la lactancia materna o mecanismo de parto. Bueno, ya para terminar, realicé una comparación de la información del consenso con lo que hay en la literatura indexada para generar una serie de recomendaciones y modificar otras que ya estaban establecidas en el consenso. Estas 4 ya estaban en el consenso, sin embargo realicé algunas modificaciones o confirmé algunos de los datos que estaban dentro de la información. La primera es que se recomienda la posición supino lateral izquierda en las gestantes que requieren intubación. En el consenso prefieren la posición prono, o sea, boca abajo. Sin embargo, en la información que encontré se recomienda la lateral izquierda para mejorar el retorno venoso. La segunda es que la infección durante la gestación no es indicación para inducir el parto en gestantes. Esta información es congruente en la literatura indexada y en el consenso. Por otro lado, se sugiere no suspender la lactancia materna en los casos de infección por COVID-19 o pues en sospecha, y en casos de que se requiere una separación o un distanciamiento, se recomienda la extracción de la leche. Por otro lado, la toma de decisiones frente al uso de corticoides para la maduración fetal debe realizarse de forma interdisciplinaria y debe evaluarse en cada caso de forma individual por el alto riesgo de un peor pronóstico de la enfermedad, por lo que se sugiere su uso antes de la semana 34 de gestación. Esto también lo mencionan en el consenso y en la literatura que
Estas últimas 6 recomendaciones no se encontraban descritas en el consenso, pero desde mi perspectiva y en cuanto a lo que encontré en la literatura, son importantes a tener en cuenta. Primero, el distanciamiento entre madre e hijo cuando hay sospecha o diagnóstico de COVID-19 y en caso de que la madre o las familias no acepten, se deben implementar barreras físicas o un distanciamiento a 2 metros de la madre, entre la madre y el bebé. También a toda paciente admitida a una institución se debe realizar una evaluación de síntomas y factores de riesgo a COVID-19. Séptimo, la infección no es una indicación para la realización de cesárea, sino otra consideración obstétrica, y es un punto que también lo tiene en cuenta la OMS. También se debe considerar la anticoagulación profiláctica en embarazadas que estén críticamente enfermas o en estados de inmovilización para prevenir otro tipo de complicaciones. Noveno, en casos sospechosos y confirmados deben permanecer en aislamiento, preferiblemente en salas de presión negativa para no infectar a otras gestantes. Y como última recomendación, las gestantes constituyen una población de alto riesgo y por lo tanto es fundamental la prevención de alta prioridad en este grupo de mujeres. Muchísimas gracias, espero que el mensaje haya sido transmitido para entender que en realidad las gestantes, las mujeres embarazadas, sí constituyen una población en riesgo que pueden tener un peor pronóstico en el desarrollo de estas infecciones. Gracias.